Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. David Guerrero Guevara tenía 14 años y el 4 de abril de 1987 desapareció, tragado por el aire, secuestrado por alguien casi según la policía invisible. Su caso es uno de tantos que engrosan los archivos de lo que se llama desapariciones extremas. David Guerrero no volvió jamás. No sabemos dónde está. Según la Interpol es el segundo caso más extraño de Europa. Tenemos ese triste honor. Y sinceramente nos sobrecoge un poco pensar en el top de las desapariciones extrañas en Europa. Si el segundo ocurrió en Málaga hace no mucho tiempo, lo repito, 4 de abril 1987, el primero, de él hablamos en una ocasión, ocurrió en la frontera entre las provincias de Madrid y Segovia, justo en Los Lindes, kilómetro 96500 de la antigua carretera de Somosierra. Un extraño accidente. Era el amanecido de la noche de San Juan y se esfumaba como un pensamiento, como si nunca hubiese existido otro niño, 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez, a partir de entonces más conocido como el niño de Somosierra. Como siempre en directo, 22:11 minutos, 24,3 grados en la Gran Vía. No vamos a hablar de desaparecidos, ¿o sí? Vamos más bien a revivir algunas historias. Sabéis que este fin de semana, quienes sigáis la onda de la SER constantemente, ha sido intenso para Milenio 3. Tenemos otra edición en horario habitual ya de 3 a 4. Empezábamos el viernes a la 1:30 como siempre. Seguíamos ayer con 2 horas sobre criptografía y hoy vamos a dar un espacio que creemos importante. Habitualmente, los domingos de 3 a 4 de la mañana, solemos poner nuestras dramatizaciones. ¿Qué son las dramatizaciones? Estamos seguros de que mucha gente aún no las conoce. Y estamos seguros de que si esta noche las escuchan, tampoco a partir de ahora van a poder olvidarlas. Las dramatizaciones son una idea, un conjunto de trabajadores de la radio y del arte de las ondas que han conseguido recrear, revivir, sentir de alguna manera, ponerse en el pellejo de personajes, algunos realmente inquietantes, y recrear, como hacía mucho tiempo que no se hacía en la radio, la atmósfera de cómo ocurrieron algunos casos. En algunos, también hay que decirlo, nos hemos permitido alguna pequeña licencia. Un equipo de personas que trabaja durante muchas horas para realizar unos minutos de radio escrita en el aire, de teatro de lo insólito. Y hoy vamos a recordar 2 historias que ya se emitieron en Milenio, pero esas horas más intempestivas. Tienen que ver con desapariciones. Y en este caso, desapariciones de niños. Y también apariciones. También hay casos al revés. Casos investigados por la policía, por la Guardia Civil, en los que no es un niño el que desaparece, sino un niño el que de repente se muestra como llegado de ningún lugar. La otra realidad. Milenio 3, en la SER. Yo sé que esta no es nuestra hora habitual, pero estamos siempre gustosos de estar aquí, de mostrar un poco el periodismo de lo desconocido, que es en lo que creemos. Y sobre todo con esa gran novedad de esta temporada segunda de Milenio 3. Hoy cumplimos 207 programas. Una novedad que lo veíamos como algo muy lejano y que ya es una realidad, las dramatizaciones. Yo sé que no es como estar de madrugada, pero os pido por favor que estéis donde estéis, cerréis los ojos quizás, miréis algún punto fijo y os dejéis llevar, con cascos, sin cascos, junto al receptor, en el trabajo, en una garita, en una carretera, entre las sábanas ya, quién sabe. Intentéis visualizar lo que ocurrió en estas historias. Historias reales, siempre historias reales. Documentos de los que incluso hemos hablado en ocasiones en este programa. Carmen Porter, buenas noches, no me he equivocado esta vez, siempre digo buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. El niño pintor de Málaga y el niño de Somosierra. Sí, 2 desapariciones, las más extremas según nuestra policía. Y tuvimos aquí a agentes policiales que nos decían que esas 2 incluso se podían catalogar de las 2 desapariciones más extrañas de toda Europa. Caso del niño pintor, porque vamos a escuchar un documento que creo que es estremecedor para ponernos en situación antes de la primera dramatización. David Guerrero Guevara desapareció en el barrio malagueño 25 años de Paz el 26 de abril de 1987, cuando se dirigía a una conocida sala de arte malagueña, donde por primera vez se exponía un cuadro suyo, el rostro de un Cristo crucificado.
El niño contaba con 14 años de edad. No dejó ningún rastro que permitiera adivinar su paradero. La policía siguió 2 pistas aportadas por la colaboración ciudadana. Una llevaba a Portugal, otra a Suiza. En ambos casos la información resultó falsa. Tampoco se pudo comprobar que hubiera sido secuestrado por una banda de traficantes de arte para falsificar obras famosas. Nadie llamó pidiendo rescate alguno. Su foto fue reproducida y distribuida a nivel nacional e internacional por la policía y la Interpol. Estos la han catalogado de la segunda desaparición más extraña de toda Europa. Se habló de traficantes de arte y también de traficantes de órganos. Esto nos puede sonar como de otro mundo, pero por ahí van los tiros también, según muchos especialistas. Hace no mucho tiempo, en España había traficantes de sangre, sacamantecas, sajineros, tíos mantequeros. Sobre eso ver nuestra primera dramatización. Niño de Somosierra, niño pintor y tantos otros casos de los que alguna vez hemos hablado. Como digo, a veces la explicación podía ser mucho más prosaica, no fenómenos extraños, aunque los agentes que investigaron estos hechos, aquí en estos estudios, en el estudio de la cadena SER, llegaban casi entre lágrimas a decir que era inexplicable. No se encontró ni la uña de estos niños. Desaparecieron con testigos mirándoles, uno en un callejón, con gente mirando en las ventanas, sin que se acercase ningún coche, ningún extraño, y otro dentro de un camión, entre su padre y su madre, dentro de la cabina de un camión. Lo que hoy queremos contaros es que estas desapariciones, mucho más célebres a partir de los años 80, con más repercusión mediática, ocurrían en otras épocas y tenían otros protagonistas, sanguinarios, extraños, los sacamantecas. Esta música que nos pone el maestro Antonio Bravo hoy en la nave del misterio, a mí siempre me recuerda la historia que vamos a contar, siempre. Queremos, antes de que os sumerjáis en lo que fue la historia que dio origen a todo un mito, a la llamada historia del hombre del saco, que escuchéis a todo un especialista que en los años 70 incluso empezó a hablar de estas bandas organizadas que secuestraban niños, que bebían sangre y que vendían manteca y sangre a los grandes poderosos de la época. Pero antes, Carmen, ya vías abiertas y un regalo muy especial. Pues sí, que líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Esta tarde o esta noche ya vamos a sortear 3 CDs en el que se incluirán todas las dramatizaciones que hemos puesto en Milenio 3. En formato Windows Media, y yo creo que son 15 dramatizaciones. De todo tipo, desde la historia de Jesús de Nazaret, sus últimas horas, hasta estas que íbamos a escuchar. Antes damos el paso a Ángel Gordon. Él inauguró un método, o un término mejor dicho, llamado hematodixia. Una historia que los médicos, bueno, unos han dicho que sí, que existe, otros que no. Los bebedores de sangre, gente humana como nosotros, que tienen necesidad de beber sangre animal o también de sus congéneres. Le escuchamos. En la época, sobre todo de la posguerra, estuvieron muy de moda los famosos pasteleros, que le llamábamos por aquí, y vosotros le llamabais mantequeros. Hablo en la parte de Castilla, sobre todo. Entonces, lo que sí que está claro es de que hubieron personajes muy impresionantes, personajes que ya no estoy hablando de que fuesen gente enferma, patógena, sino que era mala gente que se dedicaba, por ejemplo, a dar sangre, o sea, a matar a ciertos personajes, a ciertas víctimas, para darles de esa sangre esas necesidades que pudiera tener un personaje pues rico, y que de alguna manera, pues por dinero, eran capaces de matar a una serie de personas, ¿no? Este tipo de gente pudo acabar con niños como el niño pintor de Málaga o el niño de Somosierra. Esperamos que no, claro que no, esperamos que un día vuelvan, pero ahí está el misterio. Hacia los años 40 ocurrieron, dicen algunos, los últimos casos, algunos de ellos ajusticiados por el método del garrote vil, que vamos a revivir también esta noche a partir de ahora. Por cierto que nos es imposible olvidar un documento que se emitió en la cadena SER, que nos recuperaba nuestro compañero Francisco Contreras. Era Navidad de 1987, y el hermano del niño pintor de Málaga, David Guerrero, por estos mismos micrófonos, pedía ayuda, lo recordamos. Hermano David, ya hace 9 meses que saliste de casa y nada más ni nosotros ni nadie supo de ti. 9 meses más aquel 6 de abril en que desapareciste. Estas navidades tu ausencia se hace mucho más grande y dolorosa. Si me estás oyendo, David, que sepas que te habla por ser Málaga, tu hermano, tu amigo, compañero en esa pasión tuya y mía de la pintura. Aquí está esperándote toda la casa. Mamá ya no tiene lágrimas de tanto llorar. Papá llora para adentro como los hombres. Nuestro hermano Jorge igualmente vive en la esperanza.
esperanza en tu regreso. Te propongo una cosa. Vuelve, da señales de vida. Vuelve para hacernos... Documentos emitidos por esta misma emisora hace ya 17 años, sin respuestas. Esperamos, desde aquí, desde Milenio, que estos chicos vuelvan algún día. No sabemos dónde están, quizá escuchándonos, quién sabe. Hubo otros que tuvieron, se puede decir así, menos suerte. Cayeron en las manos de auténticos desalmados. Lo repito, nombres que ya son parte del miedo de mucha gente, sobre todo de generaciones anteriores. El tío Garrampa de Albacete, el Sacamantecas, el que dio nombre a este tipo de personas, Díaz de Garayo en Álava, la Vampira de Barcelona, y dos muy especiales, Julio Hernández y Francisco Leona. Todos hemos escuchado hablar del hombre del saco. Todos pensamos que es un cuento con el que las abuelas nos asustaban, nos hacían comer determinadas viandas, pero para nada. La realidad siempre supera la ficción. Y el equipo de producción de la cadena SER, en estas dramatizaciones dirigidas por Mariano Revilla y escritas por un servidor, hemos querido revivir, hemos querido que sintáis, atentos a todos los detalles, lo que pasó en una jornada negra para un pueblecito de Almería. Allí nació, en un caso real, la historia del hombre del saco. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Por orden de la autoridad, se procede al cumplimiento de la pena de muerte de Francisco Leona, apodado el curandero, Julio Hernández, alias el tonto, Agustina Rodríguez la bruja y Francisco Ortega, conocido por el moruno. Habiéndose confesado culpables de la muerte del niño Bernardo González Parra, los acusados serán ejecutados mediante garrote vil ante los pertinentes testigos. En Gádor, Partido Judicial de Almería, a 3 de septiembre de 1910. Así sea. El corbatín de la muerte está preparado en el descampado de la comandancia de la Guardia Civil. Todo está entre tinieblas. El sol aún no ilumina con fuerza. En ese ambiente fantasmagórico, 4 encapuchados permanecen sentados junto al muro de adobe, esperando que se acabe de alzar el garrote vil. A través de la máscara negra de tela, solo se ven los ojos de los reos. 3 los tienen cerrados. Saben que su suerte está echada y están casi inconscientes. Sin embargo, uno los mantiene abiertos, rojos, sanguinolentos, en un gesto que espanta y que hace que incluso los verdugos no se atrevan a mirarle. Las manos huesudas y las uñas largas y negras le dan el aspecto de una alimaña. Los brazos son finos, con las venas abultadas a la vista. Por su cabeza, como una calavera envuelta en piel apergaminada, corren rápidos, muchos recuerdos. Hay en el espantoso suceso de Gádor una cosa nueva hasta ahora en los fastos del crimen del universo entero. Ni la siniestra figura de Jack el Destripador puede compararse con la de estos desalmados, feroces, violentos y crueles verdugos, que un día cargaron con el fardo siniestro de un cuerpo infantil a través de las sierras inhóspitas, en una procesión horrible que pone espanto en el corazón. Aquella semana los periodistas como Arturo Jiménez, audaz reportero de El Popular de Almería, se quedaron sin adjetivos para calificar lo ocurrido. La gente tenía miedo, se encerraba en sus casas y solo hablaba de los sacamantecas, de los arrancauntos,
y de que la vida de un niño costaba 3.000 reales. En realidad, todo había comenzado unos días antes, en un sucio caserón conocido como Cortijo San Patricio. Y te digo yo que esa es la única manera de curar lo tuyo. Me arde el pecho, Leona, y ya no aguanto más. Es la tuberculosis que me devora por dentro. Yo solo confío en tu poder. Pero eso que me dices no puede aceptarlo un cristiano. Era Francisco Ortega, de 55 años. Había acudido en plena noche a la casa del siniestro curandero. Como todos, bajaba la mirada cuando éste se le quedaba fijo con aquellos ojos rojos y su aspecto de misteriosa ave de rapiña. No era un secreto para nadie. Leona tenía un extraño poder, una fuerza que, decían, era capaz de matar. No pocos aseguraban que una noche de joven había hecho un pacto con el maligno. Acéptalo. Para los pulmones podridos no hay otra cosa. Si me das 3.000 reales, te salvarás. Y si no, te irás al infierno. El emplasto o la tumba. Tú eliges. Pero para eso hay que... No me obligues a hacerlo. Las balbuceantes palabras de Ortega se detuvieron ante la presencia de una vieja enlutada. Con la cara arrugada y deforme, portaba un candil en las manos, y entre aquella negrura aparecía la viva imagen de un ánima del purgatorio. Su nombre era Agustina, curandera y bruja. Hay que matar, y nosotros vamos a hacerlo para el conjuro. Y tiene que ser un niño pequeño. Padre nuestro que estás en los cielos. No puedo, eso no puedo. Padre nuestro que estás en los cielos. Tiene que ser un niño para abrirlo en canal con la luna llena. Calla tú, bruja de Satanás, que aquí se ha de hacer lo que yo diga. Tú ya sabes el trato, moruno. Eso de que te coman los gusanos. De nosotros tu reino. Hay que beber la sangre. Y recuerda, tiene que ser un niño. ¿Qué demonios? Antes está la vida que Dios. Así que... hágase tu voluntad, Leona. Aquí tienes el dinero. Era ya madrugada, y solo el candil de Agustina alumbraba el interior del Cortijo San Patricio. El enfermo salió por la puerta blanco como la cera y echó a caminar por la sierra. Desde la ventana, el rostro desdentado de la bruja lo siguió hasta que se perdió tragado por la noche. Muy cerca de la llamada balsa de la Poza, un grupo de niños jugaba aquel atardecer, sin prestar atención al extraño individuo que se había ocultado en la maleza. Era Julio Hernández, retrasado y acusado de varias agresiones, un hombre gigantesco y brutal, muy cargado de hombros, siempre vestido con andrajos y que estaba dispuesto a cumplir el encargo que le habían dictado. Hola, señor. Hola. ¿Qué hace ahí? ¿Quieres jugar conmigo a buscar los nidos? Aquellas palabras fueron la perdición de Bernardo González Parra, de 10 años. Se había quedado mirando a los ojos grandes, como de bestia letargada, que relucían entre los matojos. Cuando se aproximó, impulsado por la curiosidad, ya no tuvo tiempo de reaccionar. Aquella imagen se iba a convertir en mito y causante del terror nocturno de muchas generaciones. Pero la pequeña mente de Julio Hernández no era consciente de ello.
Tal y como le indicaron, recorrió kilómetros y kilómetros alejándose del pueblo para que nadie lo viese. A sus espaldas, un gran saco de tela con un niño moviéndose en su interior. Y con él, soportando el peso gracias a su corpachón jorobado, fue atravesando los montes y caminos de arena sin un solo árbol, hasta que la luna llena llenó el firmamento. Ya está aquí el niño, Leona. Ya está aquí el niño. Y es bien rollizo. Pues procedamos. No hay tiempo que perder. Yo me tengo que sentar. Me mareo. De verdad, Leona, que hay que hacer esto. Igual es mejor dejarlo. Solo un niño. A callar, cobarde. El ritual no se debe detener nunca. Yo tengo el poder. Y a mí debes obedecer. A no ser que quieras tener esta navaja en tus entrañas. La navaja se hundió en la axila del niño Bernardo, quien sobre la mesa de madera, casi inconsciente y sin ropa, creía que todas aquellas caras, todos aquellos monstruos, solo podían ser fruto de una pesadilla. La sangre poco a poco fue surgiendo en un chorro rojizo, y Agustina la fue cogiendo en un oxidado pozal, al tiempo que sus ojos se ponían en blanco y empezaba a pronunciar palabras en una lengua desconocida. Tienes que beberla caliente. Tienes que beberla ahora, caliente. Tienes que beberla caliente, según va saliendo del cuerpo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo ocurrido en el Córtico San Patricio sobrepasa cualquier crueldad anteriormente imaginada. Como en una pintura negra de Goya, el ritual más macabro se hizo realidad aquella noche en mitad de las sierras lunares de Gádor. El informe del forense, firmado el día que encontraron al niño destripado en un barranco, no dejaba lugar a duda. Hago constar que falta todo el peritoneo y remarco que el vientre se encontraba abierto, apareciendo intestinos y colon transversal desprovistos de epiplón y grasa. No cabe duda que se ha producido una maniobra cuidadosa de extracción de estas partes, con el fin de realizar una rudimentaria y horrible cocción para aplicarla como cataplasma, que fue colocada en el pecho del paciente Francisco Ortega, alias el Moruno. Mientras el resto de los condenados lloraba y se arrastraban por el suelo al ver de frente el garrote vil, Francisco Leona seguía pensativo, recordando cómo la Guardia Civil encontró el cadáver que fue escondido por Julio Hernández y pudo reconstruir los hechos, hallando en su cortijo las paredes llenas de símbolos y cruces invertidas, pintadas con sangre humana. Francisco Leona, antes de que el verdugo proceda, ¿quiere usted añadir algo? Digo que mi poder seguirá intacto en la otra vida. Los hombres de aquí no podéis comprenderlo, pero yo sé lo que soy, con quién tengo un acuerdo. Y que nadie olvide que mi ritual curó a este hombre. Y si no fuera por el garrote vil, seguiría vivo. Dios santo, este loco no tiene remedio y solo merece la muerte. Procedan. No, señor. A la muerte con su guadaña se la va a encontrar usted dentro de muy poco. No lo olvide, señor juez. Vamos, verdugo. Le he dicho que proceda. Ya.
La sentencia se cumplió cuando se tenía previsto, justo cuando las campanadas tocaron las 6 de la madrugada. Unas horas más tarde, en la misma calle central del pueblo, el juez fue arrollado accidentalmente por el mismo carro que llevaba los 4 ataúdes, partiendo su cuerpo por la mitad, llenando de espanto a toda la vecindad. La gravedad del accidente acabó con la vida del juez. Atraídos por esta vieja historia, algunos curiosos se han acercado de noche hasta el solitario cortijo San Patricio, pues aún quedan las paredes y la vieja cocina donde todo ocurrió. Hay quien asegura que es imposible pasar más de 5 minutos allí, pues al aproximarse a los muros, aún pueden percibirse ciertos sonidos, ruidos que espantan y que nadie debería escuchar jamás. Bueno, pues ahí estaba. Todos aprendemos, ¿no? Aunque sea de la historia más negra y más profunda. Ojalá hechos como estos ocurridos en Gádor no se vuelvan a producir, pero son auténtica historia negra, la que nadie cuenta. Y os lo cuenta este programa Milenio 3, las 22:37. Y muchos mensajes en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Y Manol, por ejemplo, desde Almería nos dice: no sabéis qué sorpresa me llevé cuando supe que el hombre del saco no solo existió de verdad, sino que además era de aquí. Soy José de Alicante. Mi madre cuenta que en Viveros, Albacete, en la posguerra, hubo una familia que mató a varias personas para robarles y sacarles el unto. Claro, Carmen, y es que el gran problema, como hablábamos antes del tío mantequero de Málaga, de la vampira de Barcelona, nombres, apellidos, datos, personas ejecutadas, como en este caso todos los implicados, que fueron 8, si no recuerdo mal, en el caso de Gádor. Claro, es que comerciaban, eran transacciones de sangre y de mantecas porque, cuidado, se creía que curaban. Y lo más extraordinario de este caso es que el moruno, ese hombre que fue luego agarrotado junto con el hombre del saco y su ayudante, se había curado. Eso es lo incomprensible y lo trágico de esta historia. Otro amigo que nos dice: los que hacen las dramatizaciones se merecen un premio. Alex y Ali desde Teruel: estoy con mi novia y está llorando por el miedo que está pasando. Bueno, y eso que no es lo mismo escuchar esto ahora, que todavía está la noche ahí un poco cayendo, que hacerlo a las 3 de la mañana. ¿Os imagináis la escena de ese hombre, Julio Hernández, gigantesco, con un saco, el niño dentro, atravesando las sierras de Almería? Esa imagen que fue real, 1910, es la que luego se transformó en mito. Como siempre, la realidad, lo vamos aprendiendo semana a semana, supera cualquier ficción. Raúl desde Valencia nos dice: gracias por redescubrir la radio. Y pone 2 puntos, imaginación. Pues imaginación es la que vamos a echarle en el siguiente proyecto. La verdad es que estamos muy contentos. Vamos a hablar luego en los últimos 5 minutos de esa alerta OVNI 2004, porque la gente, a pesar de que no lo hemos anunciado hoy, escribiendo y escribiendo, nos siguen mandando desde Ibiza, desde Teruel, desde Valencia, desde Galicia, desde Andalucía. Nos siguen llegando un montón de mensajes diciéndonos dónde se van a juntar en cada uno de los puntos. Como ya sabéis, también tenemos un corresponsal nosotros, que luego, en los últimos 5 minutos del programa, iremos diciendo dónde se tiene que dirigir la gente para estar con ese grupo de Milenio 3. Sigue la alerta 2004, pero ahora hacemos una nada cambiada, como diría el maestro Manolo Molés. Antonio Bravo nos lleva con una de sus músicas y nos vamos hacia otra historia apasionante e increíble. Por cierto, por Milenio 3 hace un tiempo, y no es cuestión de imaginación, aunque sí que imaginación está dicho con todo el sentido de lo que intentamos hacer en la radio, sino con datos rotundos, pasó José Antonio García Andrade, el forense español más prestigioso, 4.000 autopsias en su haber, catedrático de psiquiatría forense, y nos contaba que él también tuvo un personaje como estos, pero es que era ya en los años 60, un personaje también atormentado, un hombre que era un vampiro. Os lo cuenta el forense español más importante del último siglo, José Antonio García Andrade. Y entonces se dedicaba a pinchar a las mujeres, pinchazos que no eran mortales ni mucho menos, porque le gustaba succionar la sangre de las mujeres. Este era un chico pues con una dotación intelectual muy escasa, pero que disfrutaba, tenía esa especial satisfacción de succionar la sangre de sus víctimas. Y yo, es de los 1000 y pico delincuentes que he visto, de asesinos de todo tipo, es el único caso de vampirismo que yo he visto. Y no solo eso, no solo casos, digamos, aislados. En los años 30... Bueno, primero, en los años 30 y en los años 20 vi unas publicaciones periodísticas que nos dan 1000 vueltas ahora mismo, hay que decirlo,
revistas como Estampa, como Crónica. Yo tengo gran admiración por esos reporteros de aquella época, que eran auténticos. No era el periodismo de hoy en día tan basado en lo que dicen unas agencias, sino en viajar, en ir, en ver. Había gente a los que de alguna manera siempre queremos aquí reivindicar: Ignacio de Arcelo, Ignacio Carral. Algunos de estos reporteros se colaron, por ejemplo, en los mataderos de Madrid. Allí descubrieron una realidad grotesca y extraña. La creencia en que la sangre humana de animal podía curar es algo que está aquí al lado, en la siguiente manzana del tiempo, hace 2 generaciones. En el año 32 había auténticas colas de viejas enlutadas que bebían sangre de determinadas reses según caía del cuerpo, e incluso llevaban cafeteras y cazos para sus allegados familiares, sobre todo quejados de la tuberculosis que tanto daño hacía en aquella época. Esos reporteros de Estampa y de Crónica fueron los primeros en fotografiar ese acto. Uno de los estudiosos que siguió estas escenas en Zaragoza fue Ángel Briongos. Daban el turno, elegían al toro y cuando se les clavaba, se les hundía el cuchillo en el pecho, eran toros especialmente, digamos, seleccionados para el tema de beber sangre, porque había otra parte, otra zona en la que se mataban y no pasaban por el tamiz de tener que coger la sangre para beber, ¿no? Entonces ellos se acercaban rápidamente, llenos de enormes latas, de pucheros, de cafeteras, de cualquier instrumento que pudieran coger la sangre. Y había gente que en ese momento se la bebía. Imagínate el líquido espeso, rojo, humeante en aquel momento que parece que tiene que rasgar entrando en el organismo, ¿no? Y cálido, con la sensación de asco. Pues bueno, algunos apuraban el vaso al máximo a tenor de que no podían tragar más, pero lo tenían que apurar. Y otros lo llevaban rápidamente, corriendo incluso a unas personas que en este caso pues no se atrevían a dar la cara, no se atrevían a salir a la calle a beber eso, ¿no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Primitivo Rojas, Charo Soria, Antonio Muñoz, Nacho Barceló, Esteban Masana, Juan Jara, Rafael Herrero Mingorance, Juan Ifemenia, Julio López, Arantxa Mateos, Paco Barrero. Técnicos como Juan Antonio Merallo, Roberto Cuadrado, el guión de vuestro amigo Iker Jiménez y la dirección de Mariano Revilla. Y siempre intentando reflejar lo que pasó. Pero hay veces que lo que pasó supera cualquier desbordante imaginación. Vamos a coger ahora un tren y vamos a marcharnos de Almería a la profunda Galicia. No nos vamos al año 10, amigos, nos vamos a 1988. Un extraño niño, un joven, apareció de ninguna parte. El caso a la inversa. A este no lo secuestraron, no se lo llevaron, no desapareció. Surgió de repente y motivó uno de los auténticos expedientes X españoles. De esto en su día yo publiqué partes, documentos, fotografías de extrañas tumbas. Ahora sí acurrucaros, porque la historia es diferente. La otra era historia de nuestra criminología, historia de nuestro pasado ancestral y negro, pero esto es un auténtico enigma. ¿Estáis dispuestos a viajar con nosotros? Yo escucho ya el tren Rías Bajas, lo escucho llegar. Os dejo con la historia del cadáver de Boisaca. Había comenzado el mes de mayo y la noche era muy fría. El tren Rías Baixas avanzaba a gran velocidad rompiendo la oscuridad. El convoy regresaba vacío de viajeros y solo el maquinista José Galán miraba los raíles a través del ventanal delantero. Oye, allí se mueve algo. Castro, ven aquí. Ya voy. ¿Qué ocurre, hombre? Allí, bajo el puente de Paredes. ¿No lo ves? Parece alguien haciendo señas. A ver. Pero eso solo puede ser un loco. Reduce que le doy al avisar. Además de la bocina, el potente faro de la cabina iluminó la gran recta que llegaba hasta el arco de piedra. Efectivamente, allí, muy al fondo, parecía distinguirse la sombra de un joven que aguardaba en mitad de las vías y que tenía los brazos en cruz. Un individuo que no se movía ni un centímetro. José, frena, que nos llevamos a ese desgraciado por delante. ¡Frena! Válgame Dios, si estaba aquí mismo. Pero
tú lo has visto como yo. Lo has visto con tus ojos, ¿no? Sí, claro que lo he visto. No ha sido una alucinación. Era como un niño. Estaba aquí mismo. Cielo santo. Mira, voy a coger la linterna y voy a bajar a echar un vistazo. No, Castro, no, ni se te ocurra. Allí atrás no puede haber nadie. Anda, vámonos de aquí. Vámonos, que presiento algo malo. Tranquilo. Igual es que se ha echado encima del tren y No. Este tío se ha esfumado antes de llegar. Y lo sabes como yo. Estaba en el centro de los raíles, en el centro mismo. Lo estábamos enfocando. Dios mío, se ha borrado delante de mis ojos. José, calma, por favor, calma. Tenemos que dar parte, sea lo que sea. ¿Central Renfe Galicia? Sí, diga. Somos del Rías Baixas. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Miren, resulta que hemos visto un presunto suicida a la altura del kilómetro 8 que... ¿Qué? Oiga, ¿qué dice? ¿Oiga? ¿Pero con quién estoy hablando? ¿Qué pasa, Castro? ¿Qué pasa? No sé. ¡Demonio! Es como una interferencia que se cuelga. Escucha. Oiga, ¿quién es usted? Oiga, esto no se puede. Voy a llamar ahora mismo a la policía ferroviaria. ¡Identifíquese! Sí. En la ventana. ¡Cielo santo! Dios mío, ¿qué es eso? ¡Dios mío! Galán y Castro no volvieron a verse jamás después de aquel acontecimiento. Ambos fueron internados en instituciones psiquiátricas y no regresaron nunca al lugar. Afirmaron, presos de un gran pánico, como una cara, un rostro horrible y deforme de un joven, se estaba encaramando a la ventana del tren, riendo, mostrando unas hileras de dientes afilados y deformes. El pelo aparecía aplastado y revuelto en remolinos por la sangre que salía del cráneo. Las orejas eran completamente planas y sin circunvoluciones interiores. Nadie sabe qué les dijo aquel individuo a los dos ferroviarios, ni qué pasó en esos minutos. Todo se guardó bajo el secreto sumarial. Ocho años después, un guardia civil se interesó por el asunto al encontrar unas fotografías en la sección de cadáveres sin identificar de la provincia. Sí, estos son. El expediente, como ve, ocupó unos 600 folios. Mire estas fotos. Fue un caso sin solución. Nadie reclamó el cadáver. Seguramente se trataba de un suicida. El cadáver de un joven que no existe. Le seré franco, doctora. Algo no me encaja en estas declaraciones. ¿Usted asistió a la autopsia del atropellado? No, recuerdo que aquella noche llegó el cuerpo en una bolsa y que vinieron 3 militares a practicarla. Estaba partido en 2. Era un caso muy complicado, quizá no se fiaban de mí, pero la verdad es que no se me permitió el paso. Estas imágenes son tan extrañas. ¿No se trataría de un niño salvaje? Esta mueca de dolor, estos dientes, ¿son todos incisivos? Efectivamente, una dentición completamente anómala. Se hizo un rastreo en profundidad, encabezado por el capitán de la policía científica, Gregorio Nozal, ¿lo recuerda? Descubrió que en esa recta hubo hace muchos años otras muertes misteriosas. Pero luego se retiró de la investigación. Y por cierto, mire esto. ¿Esas son las monedas que llevaba el cadáver? Sí, pero obsérvelas. El guardia civil quedó estupefacto. Aquel dinero ya no estaba en circulación desde hacía mucho tiempo. Eran piezas de los años 40 y habían aparecido en los bolsillos dentro del pantalón roído de un suicida, que además llevaba puestas unas zapatillas antiguas y una ropa que no parecía propia de esta época. Hay cosas que se me escapan. Ellos aseguraron haber visto aquella cara subiendo por la ventanilla. La describieron como algo vaporoso, inmaterial. Incluso aquí pone que hablaron con él. Pero, ¿por qué la transcripción de esa conversación falta en el informe? Bueno, con el paso del tiempo se han podido extraviar. Doctora, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que le vieran si le acababan de pasar por encima con el tren? ¿Cómo iban a hablar con un muerto? Mire, le voy a ser sincera. A mí me dieron orden de guardar estos informes. La prensa quiso saber en su día dónde se enterró el cuerpo, que fue de los maquinistas, y me dejaron muy claro que no dijese nada a nadie.
Solo recuerdo que una noche lo llevaron al cementerio y lo enterraron en la tumba 7621. El cementerio de Boisaca es un lugar desapacible. La tumba 7621 no tiene nombre. Nunca ha habido allí una flor, y ni siquiera asoma una mísera cruz de palo. Es tan solo un rectángulo de tierra junto al muro exterior. Cuentan que, movido por una fuerza sobrenatural, el guardia civil sintió aquella madrugada la necesidad de acercarse y dejar una grabadora durante toda la noche. Hoy este miembro de las fuerzas de seguridad también guarda silencio. Hace tiempo que fue destinado a una provincia del sur. Al parecer, aquella cinta había registrado algo. Un sonido que, como todo en esta historia, debía permanecer en el más profundo de los secretos. Pues ahí estaba la historia, no lo olvidéis nunca, hechos reales, dramatizados, recreados por el equipo de producción de la cadena SER. Yo publiqué las fotos de este joven, bueno, del joven en el que se ha basado esta historia. Incluso creo que en nuestra página amiga ikerjimenez.com tenéis alguna de las fotografías. Yo lo publiqué en mi primer libro y realmente todavía hoy, viendo aquí en el estudio uno las fotos y la cara de este muchacho de Boisaca y los partes y escuchando a los actores, a uno se le ponen los pelos, eso, como escarpias. De las fotos las ha visto más gente, porque un amigo nos dice: vi las fotos de Rías Baixas y me impresionaron. 7640 Palabra Milenio, siempre la conexión interactiva con este programa. Sorteamos 3 CDs con todas las dramatizaciones, que son 15 en formato Windows Media, para poder disfrutarlas cada uno de vosotros cuando y donde queráis. Pero ahora, bueno, primero, hay un montón, vamos dejando los mensajes para el final, porque hay muchos que hablan de sacamantecas, de casos que han conocido, de abuelos, de tíos, pero información fundamental. 25J, esa es la fecha, esas son las coordenadas. 25J, en toda España y en todo el mundo. Tenemos ya más de 1.500 grupos, se dice pronto, 1.500 grupos de personas que individualmente, moviéndose casi como células por la piel de toro, van a estar en diferentes sitios, con prismáticos, con telescopios, oteando el cielo. Una noche de comunicación, una noche simplemente para eso, para estar juntos, para recordar algunos de los grandes episodios del tema OVNI, sobre todo porque el tema OVNI ha vuelto a resurgir y queremos ser una gran pantalla de vigilancia en todo el mundo. Vamos a daros ahora mismo algunos de los núcleos centrales. Cada uno puede estar donde quiera y estaremos interconectados. El programa se hará en un punto de Madrid que diremos la semana próxima, en abierto. Queremos estar con vosotros, en abierto, ante el público, mirando el cielo y participando en Milenio 3, un programa de bastantes horas. Bueno, hubo muchísima expectación, hubo documentos de todo tipo, y es más, hubo hasta voces e historias que reflejaban que hace unos días, en México, ocurrió el caso que todos andaban esperando, un caso inexplicable, grabado por pilotos mexicanos. Las explicaciones que han dado, según los meteorólogos, son absolutamente absurdas, y acabamos de hablarlo nosotros con generales y personas meteorólogas del Ejército del Aire. Absurdo lo que se ha dicho, silencio, pero el fenómeno está ahí. ¿Volverán los objetos volantes no identificados? ¿Se verán sobre España? ¿Estáis dispuestos a estar ahí? 7640 para decirnos dónde queréis estar. Y ahora Carmen nos va a dar en un minuto los puntos fuertes, los núcleos básicos donde van a estar los corresponsales de Milenio 3 esa noche. Escuchamos en el recuerdo aquellas voces. El caso es considerado ya el más sólido, el más contundente de toda la historia. Salí de casa y es que me encontré con ellos ya de frente de la puerta de casa. Y te puedo asegurar que existe, o por lo menos afirmar que algo enigmático está haciendo presencia en nuestros cielos. Pasamos un poquito miedo porque pensábamos que era un misil, porque lo vimos venir a rumbo de colisión. Se paró en seco, pues no sé a cuántos metros, era una noche completamente oscura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. ¿Están a la misma altura este taller? Afirmativo. No sería explicable si fuese un meteorito, puesto que no tiene ninguna energía de ningún tipo para que vuelva a acelerarse. El día 28 de abril, pues en torno a las 10:10 de la noche, pues sobre el cielo de Galicia se vio pasar un objeto luminoso muy brillante. Unos militares del Ejército del Aire mexicano han asegurado haber visto unos objetos eran, volantes porque volaban, y ellos no los sabían identificar, pues yo tampoco, así que
Esperemos juntos a ver si algún día se descubre qué es eso. A ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en dos fotos. Pues ahí estaban pilotos, radaristas, pilotos de combate y pilotos civiles españoles. Ahí estaba Iñaki Gabilondo opinando sobre este asunto y siempre dejando la incógnita. Un montón de grupos ya dispuestos. Seguiremos informando de 3 a 4, además con conexiones en toda España. Y solo en España, en grupos concretos, vamos a decir dónde están los corresponsales. Carmen. En Sevilla, en Gerena, estará nuestro corresponsal José Manuel García Bautista. En el Pantano de Calahorra, en La Rioja, el grupo UFO. En el Pueblo Viejo de Belchite, en Zaragoza, Ángel Briongos. En las playas de Málaga estará Francisco Contreras. En el Condado de Treviño, entre Burgos y Álava, Enrique Chazarra. En Cartagena, Joaquín Abenza y el grupo CIFE. En Cáceres, Gonzalo Pérez Sarro. En Punta de Hidalgo, Tenerife, José Gregorio González. En Alicante, Pedro Amorós. En Mallorca, Chema Font. En Galdar, Gran Canaria, estará Jaime Rubio. En Badajoz, Andrés Herrera. En La Coruña estarán José Lesta y Miguel Pedrero. En Bárdenas Reales, Navarra, Ana Laura de Diego, que es de nuestra compañera de Ser Tudela. Y en el Alto de la Coatilla, en Béjar, Salamanca, Juan Carlos. También hemos incorporado en Barcelona. De Ser Béjar, también. En Barcelona va a estar Miguel Seguí. En la montaña de Montserrat. Además, una concentración tremenda, nos suponemos, en Montserrat, lugar histórico. Todos los y lugares Fernando Rosillo también en Albacete, en Chinchilla, lo más seguro. Y muchos más sitios que iremos viendo y que estamos eligiendo porque son puntos donde anteriormente ha habido acontecimientos de toda índole, extraños, misteriosos. IkerJiménez.com, la página amiga, que luego trasladaremos, por supuesto, en las próximas semanas a cadenaser.com. Y para vuestra información, para saber a quién podéis escribir con los correos electrónicos de esos corresponsales. Pero de 3 a 4 continuamos. Y Carmen, los vamos ganadores. antes de nada con los ganadores de esos 3 CDs con todas las dramatizaciones de Milenio 3. Loreto, que nos pregunta, ¿de verdad son casos ciertos los de las dramatizaciones? Sí. Es alucinante que esto pasara en nuestro país. Juan Carlos desde Vigo, ¿los bebedores de sangre son los mismos que los sacamantecas? Había dos tipos, ¿no? Bebedores de sangre para curarse y los que comerciaban con ella, que era ya más tétrico. Y por último, Eric, que nos dice, soy vigilante en Santiago de Compostela. Me he muerto de miedo con lo de Boisaca. Bueno, claro, es que está al lado, ¿no? El cementerio de Boisaca y esa vía que, bueno, yo he andado por ahí, era tenebrosa sabiendo estos temas. Bueno, de 3 a 4 muchas más cosas. Vamos a conectar con Badajoz, con la policía local de Badajoz, porque ha habido sucesos extraños de todo esto de alerta OVNI y tema extraño. También con Sevilla y, bueno, estamos y daremos, pendientes. que es muy importante, los ganadores de ayer del criptograma que pusimos a prueba. Sí, pusimos un juego para ver si erais capaces de descifrar códigos secretos, tan de moda están. Pusimos un juego y muchos lo han acertado, Carmen, es increíble. Los siguientes de Milenio han acertado la palabra que estaba ahí encriptada. Bueno, nos escuchamos, nos vemos el domingo, hoy mismo, a las 3 de la madrugada, lunes ya. Un abrazo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.